esta gran convocatoria que ha tenido esta actividad organizada por Fundar, CEMUPRO y también Demos. Instituciones que ya nos tienen acostumbrados a generar estos espacios de intercambio, de análisis, de discusión, de reflexión, de buscar propuestas. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a participar de este conversatorio titulado Entendiendo Argentina, datos para la construcción de un país que sabemos es posible. Y para tal efecto, bueno, realmente tenemos invitados de lujo, entre ellos a quienes van a disertar. Les pido un fuerte aplauso ya para después recibirlos. A Daniel Steinhardt, Raquel Chan, y estaba prevista también la presencia de nuestra presidenta de la Cámara de Senadores, Clara García, quien, bueno, lamentablemente está enferma, así que no pudo hoy estar presente con nosotros. Una mujer que no para de trabajar, que no descansa, que está a full time las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, y en un momento su cuerpo dijo, hay que descansar un poco. Así que bueno, a Clara realmente le mandamos un saludo desde acá, sabiendo que pronto pueda mejorarse. Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? Esta actividad busca ubicar como eje de discusión la producción y el uso de datos para el desarrollo de la Argentina. Es un conversatorio que presenta como eje de debate el vínculo entre la investigación, la producción de datos y el desarrollo económico de la región y el país mediante el abordaje de herramientas y experiencias concretas. Por un lado, la actividad va a poner a disposición una herramienta de información estadísticas que ha sido desarrollada en el marco del proyecto Argendata de Fundar, mediante la presentación de datos acerca de la actividad económica en general. La misma que permite, por ejemplo, analizar el rumbo del país considerando áreas de estudios que son muy claves como la macroeconomía, el desarrollo, los sectores productivos, por nombrar algunos. Y por el otro, también dar a conocer experiencias concretas de algunas investigaciones que en el marco de la articulación con el sector productivo han gestado iniciativas de desarrollo alternativas para nuestro país. Así como también trazar los principales desafíos y alternativas que presenta nuestra provincia y la región para el desarrollo nacional. Quiero agradecer la presencia también de algunos invitados especiales para discutir, para analizar, para saber qué rumbo podemos tener como provincia y como país. Nuestros legisladores presentes, a quienes saludamos, entre ellos a Paco Garibaldi, Pablo Farías, Giselle Mahmoud, Mariano Cubertino, Rubén Galassi. Hay otras autoridades presentes también, como el intendente de la ciudad de Recreo, Omar Colombo. Bueno, y hay concejales, hay autoridades provinciales, locales, nuestros compañeros territoriales, nuestros representantes de la Juventud Socialista también. Así que bueno, muy contentos todos de esta convocatoria. Vamos a recibir también a quien va a ser la moderadora de este conversatorio. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra secretaria de Ciencia y Técnica, la doctora Erika Inés. Y con ellas iniciamos esta actividad. Espero que la disfrutemos. Al final de este conversatorio va a haber un espacio para hacer preguntas, para charlar y podamos llegar así, estar concluyendo aproximadamente a las 20 horas. Erika, bienvenida. Bueno, muchas gracias Eugenio por la presentación y muchísimas gracias a quienes hoy se reunieron acá a sala llena para hablar y escuchar nada más y nada menos que de desarrollo productivo de nuestro país, de conocimiento, de cómo influye realmente la producción de conocimiento local en la posibilidad de que nuestro país tenga un proyecto de desarrollo productivo. Sobre todo en tiempos tan aciagos, tan difíciles para la producción de conocimiento, la jerarquización de la comunidad que lo realiza
y la incorporación de estas innovaciones en el entramado productivo es importante, y así lo creemos, mantener estas conversaciones. Por ahí no hablar solamente entre las personas que hacen ciencia, sino hablar con todas las personas que conforman la sociedad y tratar de que justamente la ciencia argentina sea un valor, una fuerza que compartamos, que podamos construir entre todos, que jerarquicemos nuevamente. Primero vamos a darle la palabra a nuestra invitada local, a Raquel Cham. Raquel es muy conocida por todos ustedes, pero voy a hacer una breve presentación. Es conocida porque es conocida aquí en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en el país, pero voy a ensayar una muy, muy breve presentación. Ella es bioquímica, es investigadora del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral, es directora del Instituto de Agrobiotecnología que comparten ambas instituciones y además, por supuesto, es especialista en agrobiotecnología, en biotecnología aplicada a las plantas y sus logros más recientes quizás tienen que ver con que ha sido nombrada académica en las academias más prestigiosas de nuestro país, la Academia de Ciencias de la Argentina, solo por mencionar este logro de entre los múltiples premios que le han otorgado muy justamente a Raquel. También recientemente estuvo, como ustedes saben, en las noticias porque el trigo HB4 fue aceptado en un nuevo mercado, un mercado muy influyente como los Estados Unidos. Y bueno, en esta tarde te quería preguntar, Raquel, para empezar a hablar, y seguramente vos después elegirás en dónde hacer énfasis, pero frente a las políticas nacionales que tienen que ver con la economía, no tanto con la ciencia, sino con la economía, ¿por qué te parece, o si te parece y por qué, que es necesario desarrollar conocimiento local? ¿Por qué una economía exitosa no podría desarrollarse en la Argentina comprando solamente tecnología enlatada, tecnología desarrollada en otros países? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Erika, gracias por la invitación a la Fundación Fundar, que y obviamente a todos los presentes por estar. A ver, la respuesta es casi simple. O sea, si un país no desarrolla su propia tecnología, volvemos a la época de la colonia o antes de los indios, nos van a vender piedritas de colores y le vamos a dar toda nuestra producción nacional. Me parece una pregunta simple de contestar. Todos los países desarrollados que hoy están, lo va a decir mejor Daniel que yo, pero los países que tienen mejores ingresos per cápita, más Producto Bruto Interno, tienen ciencia propia y financiada por el Estado. Es la única forma que yo veo de que haya desarrollo socioproductivo. Ahora, si eso tiene que ver con las políticas nacionales, yo te diría que no, pero que no sé cuáles son a esta altura. ¿Y qué digamos, áreas o sectores o quizás interdisciplina también, porque ya a esta altura hablamos de cómo las disciplinas se combinan entre ellas? ¿Pensás que, o podés contarles al público, que Argentina ha hecho escuelas, se destaca, y que tiene un camino entre el concierto de las naciones mundiales que tiene que ver con el conocimiento, poniendo, por ejemplo, tu caso, donde trabajaste agrobiotecnología y trabajaste desde un descubrimiento en la mesada, en el laboratorio, y que hoy es un producto que se exporta y donde en cada uno de esos productos no solamente va la cuestión material, sino también la tecnología, el conocimiento local. A ver, Argentina tiene como dos de la ciencia importantes, aparte de las sociales. Voy a hablar más de las experimentales, que es donde yo conozco. Más de la mitad somos nietos o bisnietos de Leluar y de Husserl. O sea que por algún camino seguimos algo bio, que obviamente con casamientos mixtos, etcétera, terminó
cosas médicas, cosas agro y cosas, digamos, en todas las ramas de la biología. Hay otros hijos que son más de las ingenierías. Podría nombrar a Casano, pero podría nombrar a muchos más, que hacen, ¿en qué nos destacamos? Argentina tiene científicos excelentes en inteligencia artificial, en ingeniería de procesos. O sea, no es mi territorio, pero sé que son muy buenos, los he seguido. De hecho, acá mismo en Santa Fe tenemos muy buenos. ¿Cómo de esas cosas se llega a productos? Bueno, para los ingenieros es más directo. Para los que hacemos bio no es tan directo. O sea, no nos planteamos un problema ingenieril de entrada, sino un problema biológico. De ese problema biológico puedo nombrar un caso que es muy emblemático, como el de Gabriel Rabinovich, que no es de Santa Fe, es cordobés, pero que estudiaba una proteína de la retina del pollo. Hoy nuestro vocero presidencial diría: ¿a quién le importa la retina del pollo? Pero de la retina del pollo terminó en la galectina, que tiene una función doble, tanto como anticancerígeno como antiinflamatorio o con enfermedades inmunes. Empezamos de una ciencia muy básica y si tenemos el ojo avesado, y algunos los tenemos y otros hay que formarlos, porque es todo un aprendizaje, simplemente es un aprendizaje. Esa ciencia básica termina en algo, a veces más pronto y a veces a muy largo plazo, en algo que la sociedad puede utilizar. Acá hago simplemente una aclaración, y es que cuando Raquel dice que los que están haciendo ciencia hoy destacándose son hijos y nietos de Leluar y Hussein, se refiere a que son hijos y nietos académicos, es decir, que Leluar o Hussein dirigieron un doctor y ese doctor o doctora después dirigió a otra persona y ese es el que hoy lidera de alguna manera algún grupo. Entonces, esa genealogía científica es la que todavía estamos, usufructuando, nos estamos gastando ese capital que acumulamos en algún momento y que tenemos que ver cómo hacemos para reponerlo. Quise decir que tuviéramos lazos de sangre. Claro. Pero, como dicen en las películas norteamericanas, somos familia de alguna forma. No, y es algo muy habitual que se suele decir en la academia: este es nieto o es hijo de tal, y entonces está bueno contarlo. Forma parte de esto que decía de que las conversaciones a tener con otros, no solamente entre la familia de la academia. Le voy a pasar la palabra a nuestro invitado, coorganizador también, porque formó parte de la organización junto con Demos y Semupro de este evento, Daniel Steingart, que Daniel es justamente de Fundar. Allí se desarrolla como director de planificación productiva y está a cargo del proyecto Argendata. Daniel es doctor en Sociología y magíster en Sociología Económica, ambos títulos los obtuvo en la UNSAM, y es especialista en desarrollo económico. Y bueno, seguramente queremos conocer un poco más acerca de Argendata y también conocer esto. Muchas veces los planes de desarrollo productivo de un país, los proyectos que tenemos en la cabeza, quienes nos toca hacer circunstancialmente política pública, necesitan partir de una línea de base, necesitan partir de un conocimiento teórico y práctico de lo que sucede. Y bueno, ¿dónde están esos datos? ¿Cómo podemos hacer para hacer buenos planes? ¿Cómo podemos hacer para ser estratégicos en el uso de los recursos? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá. La verdad, muy contento de estar. Además de Raquel, soy totalmente admirador y fan, así que doblemente contento por estar compartiendo este panel. Antes de arrancar, un breve comentario de qué es Fundar. Fundar es un centro de investigación en políticas públicas que tiene la misión, digamos, tiene el objetivo de crear riqueza por un lado, promover el bienestar y transformar el Estado. Esas son como las tres misiones de la Fundación. Y trabajamos mucho con cuestiones productivas y tratamos un poco en una conversación pública que está tan embarrada, ¿no?, por los algoritmos, por la fake news, por el llevar todos agua para su molino, tratar de tener una conversación pública un poco más
racional, si es posible, sobre cómo hacemos para mejorar la Argentina. En ese contexto, dentro de Fundar, encaramos hace un tiempito que largamos a la cancha Argendata. Es un proyecto que trata de justamente de poner a disposición del público, es una plataforma abierta, un montón de bases de datos sobre Argentina, en un montón de temas que son importantes para Argentina, como el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la informalidad laboral, el desempleo, etcétera, 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 y que trata de hacerlo para un público amplio y que trata de explicar también esos datos de alguna manera. Y justamente con la idea de, bueno, a ver, nosotros decimos, las redes sociales son un océano de fruta, ¿no? Bueno, poder tener una balsa para navegarlo de un modo un poco más constructivo para justamente poder tener esas líneas de base para poder diagnosticar la Argentina, para poder transformarla. Dentro de todo eso que vemos, digamos, dentro de esos múltiples temas que fuimos largando en la plataforma, y que van a ser muchos más en el futuro, si uno tuviera que poner un común denominador de Argentina, podríamos decir que hay 3 fenómenos simultáneos o 3 verdades simultáneas sobre Argentina. La número 1 es, Argentina es un país de mitad de tabla para arriba en prácticamente cualquier métrica de desarrollo, ¿sí? Lejos está de ser un país imposible, un país invivible, un país de cuarta, ¿sí? Como muchas veces parece que muchas veces tenemos esa idea. Vos mirás esperanza de vida al nacer, Argentina está cómodamente en mitad de tabla para arriba. Vos mirás el ingreso por habitante de Argentina, es un país que es 30% más alto que la media mundial y de los más altos de la región. Vos mirás años de escolarización de la población y es de los que más, está muy de mitad de tabla para arriba a nivel mundial y por arriba de la región. Pobreza por ingresos. Contrario al sentido común, Argentina es un país que, si bien viene empeorando, todavía es un país cómodamente con menor pobreza por ingresos que la media mundial. Estos días el INDEC va a dar a conocer los datos de pobreza del primer semestre de este año, que van a dar probablemente cerca del 50%, una cifra que se ha duplicado en los últimos 7 años. Y obviamente es un dato pésimo. Ahora bien, si el mundo midiera la pobreza como mide Argentina, el mundo tendría 70% de pobres y la región 60% de pobres. Por supuesto, los países desarrollados 4% o menos de 5%. Pero digo, es un país de mitad de tabla para arriba, incluso en esa métrica. Ni que hablar en variables como democracia. En cualquiera de las métricas que miden democracia y derechos, Argentina está entre los 35 países más democráticos del mundo, más parecido a un país desarrollado que al promedio de la región o del mundo. Cuando vemos brechas de género, que son muy altas en Argentina todavía, también Argentina es un país muy de mitad de tabla en cuanto a menores desigualdades, ¿sí? El porcentaje de mujeres en el Parlamento, no estamos lejos del 50% y hay pocos países que lo tienen, por poner una de los tantos ejemplos. Entonces esa es un primer dato sobre Argentina. Bueno, ni que hablar, en mitad de tabla, investigadores por millón de habitantes. Argentina está hablando de ciencia y tecnología, dentro de los muy pocos países que han logrado mandar satélites geoestacionarios de comunicaciones al espacio. Solamente hay 12 países que lo han hecho. El único de la región es Argentina, con INVAP, una empresa pública con base en Río Negro, para hacerlo. Bueno, en biotecnología, Argentina tiene el polo biotecnológico más grande de la región y está entre los 10 países con más cantidad de empresas biotecnológicas del mundo. Raquel Chan ha sido ha puesto en un granito de arena, una enorme playa de granitos de arena para lograr eso. Y la verdad, digo, tenemos más de 300 empresas de base biotecnológica y muy pocos países del mundo lo tienen. Argentina está entre los únicos países del mundo, es el único país de la región que exporta radares, ¿sí? También con INVAP como empresa manufacturera. Entonces, hay una serie de logros, podríamos decir, por ahí vienen de larga data, etcétera, que Argentina tiene, ¿sí? Y sobre el cual podemos decir, che, esperá, no está todo tan mal como muchas veces se piensa. Ese es el primer dato. Segunda cuestión, hay una idea bastante difundida de que todo tiempo pasado fue mejor. Probablemente es una narrativa persistente en Argentina, ¿no? Estamos cada vez peor. A ver, separemos la paja del trigo, veamos. Hay ciertas métricas donde claramente estamos peor. Pobreza, la acabo de mencionar, ¿sí? Que ha venido en aumento en los últimos 7 años y uno diría desde los años 70. Salario real, poder adquisitivo, hoy está 40% abajo de lo que fue el pico histórico de 1974. Ahí claramente Argentina perdió el rumbo y nunca pudo
recobrar sostenidamente una tendencia alcista del salario real, salvo por episodios que no se sostuvieron en el tiempo, cuando en el resto del mundo no ocurrió, siguió creciendo el salario real. Ahí claramente no estamos en el peor momento de la historia, pero claramente no hemos progresado e incluso hemos involucionado contra algún momento previo. Ahora, dicho esto, en esperanza de vida, en mortalidad infantil, en acceso a la educación, graduados de las universidades, en democracia, en brechas de género, en tasa de alfabetismo, en acceso a la infraestructura, en hacinamiento. Hoy estamos en el mejor momento de nuestra historia y nadie lo dice. Sí, hoy la esperanza de vida en Argentina es 77 años. ¿Cuánto era en 1870? 35. Hoy en Argentina mucho menos del 1% de los niños muere antes de llegar a los 5 años de edad. ¿Cuánto era eso en 1870? La era teóricamente de la gloria argentina, 25%. 1 de cada 4 niños moría antes de llegar a los 5 años de edad. Y así podría seguir con un montón de cuestiones. Es decir, todo tiempo pasado fue mejor, depende en qué miremos, y en muchas cuestiones no. Tercera verdad sobre Argentina, y esta es la parte triste, y que también es el dato doloroso. En casi cualquier métrica de desarrollo, Argentina ha ido cayendo en los rankings a nivel mundial. ¿Sí? En esperanza de vida progresamos un montón, pero en el mundo progresó más rápido. En años de escolarización progresamos un montón, pero el mundo progresó más rápido, la región progresó más rápido. Incluso, en pobreza nosotros fuimos subiéndola y en el mundo fue bajando. Entonces, la tendencia claramente es preocupante. Argentina sigue siendo un país de mitad de tabla para arriba, pero si la tendencia sigue, en algún momento vamos a empezar a ser de mitad de tabla para abajo. Lo cual no significa que estemos peor en términos absolutos, pero sí en términos relativos. ¿Cuál es la moraleja de esta cuestión? ¿Qué hacemos con todo esto? Y es un parar la pelota y decir, número uno, hay un montón de cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos porque somos de mitad de tabla para arriba. Y más que dinamitarlas, de lo que se trata es de perfeccionarlas, de consolidarlas. Yo quiero que florezcan 1000 Raquel Echane, 10.000 Raquel Echanes, y para eso hace falta inversión pública en ciencia y tecnología, que hoy está justamente bajo la narrativa de está todo mal y dinamitarlo, está bajo serio problema. Y después, por supuesto, hay ciertas cosas donde Argentina ha hecho las cosas muy mal. ¿Sí? Toda la parte, sobre todo económica, de volatilidad, de inflación, salario real, pobreza, está todo muy interrelacionado. Ahí claramente hacen falta cambios profundos. Pero eso no significa rompamos todo, sino ahí hagamos reformas profundas, pero después sobre un montón de otros temas construyamos sobre lo que hay, que la verdad es que no es poco y no significa que las cosas se hayan hecho mal. Y como entonces Argendata, este sitio, trata de alguna manera de poner estos datos a disposición del público para justamente entender un poco más qué somos y salir de esa conversación pública que, por un lado, nos vive diciendo, todo el tiempo nos viene diciendo, está todo mal, está todo mal, está todo mal, nos vamos a la vez, somos... Y es un poco más complejo que eso. Y por otro lado, también un poco, yo también soy crítico de esa narrativa, que quizás hoy no está tan en boga, pero hace unos años lo estaba, que era mejor país del mundo, somos el mejor país de la región, no hay que cambiar las cosas porque más o menos estamos bien. Esa narrativa conformista también ha sido dañina, digamos. Así que las y los invitamos a que chusmeen el sitio, tanto de Fundar como de Argendata, que hay un montón de temas que iremos incrementando, pero que tratan un poco de allanar esa conversación pública a veces tan rota como está hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y sí, escuchándolos a ambos, reflexionaba acerca de cómo salir de esta conversación dicotómica y pasar a la conversación más serena, más amable y más real, construida sobre datos empíricos y también sobre teorías que nos haría bien para cambiar esta tendencia que decías, que si bien estamos a mitad de tabla, pero vamos en una tendencia que nos puede llevar por abajo de la mitad de tabla, sobre todo porque el mundo va creciendo y nosotros vamos en sentido contrario. Y en ese sentido te quería preguntar, Raquel, ¿cómo desde la ciencia y la tecnología podemos tratar de incidir en esta tendencia? ¿Cómo podemos generar riqueza? Por supuesto que eso es una responsabilidad que no tiene que tener la ciencia. No es la ciencia la que tiene que generar trabajo ni la que tiene que generar desarrollo. Eso se hace desde un proyecto político donde la ciencia es parte. No se hace desde un laboratorio, es imposible. Y tampoco se le puede pedir a la ciencia que sea más rentable innovar en un país que especular o evadir. Eso lo tiene que dar
otras condiciones que no son las que se manejan en los laboratorios. Pero así todo, vos sos protagonista de un caso exitoso, no solo uno, porque son varias tecnologías las que se fueron transfiriendo y las que se están vendiendo. Y queríamos que nos cuentes un poco ese derrotero. ¿Cuáles fueron, digamos, los impulsos en tu carrera, en lo personal? ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraste? ¿Y cómo pensás esto que dice Daniel, que no sea un caso excepcional, que no sea una isla en un archipiélago, sino que sea un sistema científico-tecnológico al cual le podamos pedir ayuda para desarrollarnos? Bueno, son muchas preguntas todas juntas, tengo que retener y yo ya estoy grande. Primero le quiero agradecer a Daniel, la verdad una maravilla, la gota de optimismo. Yo vengo medio desahuciada y él me marca que no estamos tan mal. Ni siquiera sé si hablar de ciencia en presente y en futuro o hablar de pasado. O sea, así que realmente te agradezco eso. Lo otro de que yo me clone, no. Preguntarle a mis hijos, soy insoportable. No creo que nadie aguantara que yo me clone y haya un montón de yos. Alcanza con uno. Tiene que haber otros modelos de persona. Si bien en el último tiempo me he convertido más en un símbolo que en una persona, estoy dudando si no soy un dibujito. Porque cada ejemplo que quieren dar de que la ciencia sirve, dicen mi nombre y tengo que salir a defenderlo. No me molesta defenderla, creo que defender la ciencia en este momento no me ha servido, no nos ha servido. Concretamente estamos en una situación catastrófica. Espero no tener en la próxima charla que hablar de tiempo pasado. O sea, me cuesta mucho decir qué tenemos que hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no inventar la pólvora. Hay modelos internacionales de cómo esto funciona. Y funciona cuando vos tenés a los científicos haciendo ciencia y a los empresarios haciendo empresas. Y tenés instituciones intermedias que ligan lo que hacemos los científicos con lo que hacen los empresarios. Y lo ligan en forma eficiente porque están formados por científicos o tecnólogos de distintas disciplinas que pueden ver distintas cosas. Ahora para eso hace falta inversión. En este momento no hay ni inversión en lo que venimos haciendo. Así que es muy difícil programar eso. Gracias, porque podemos decir, bueno, no estamos tan mal. Espero no caernos debajo de la mitad. En este momento te digo, yo estoy en un instituto donde todos trabajamos en un tema que no es tan criticado por los anticiencia, porque vos decís, bueno, trabajamos en plantas, en cultivos, países, la Argentina es un país agro, o sea, es un país que vive mucho de las exportaciones de agro y que las divisas entran por eso, y sin embargo, el 90% de los científicos de nuestro instituto no tiene un peso para comprar nada en este momento. Por eso me cuesta un poco proyectar hoy por hoy, pero si pudiera proyectar y si a alguien le interesara lo que hace la Fundación Fundar, de generar políticas públicas, creo que el modelo es el modelo de instituciones intermedias, con temas específicos. Cada país que ha generado ese tipo de instituciones, las ha generado en 3 o 4 temas. Yo no sé si lo escucharon alguna vez a Stefani, a mi colega Fernando Stefani, bueno, vos lo he escuchado. Yo le tengo muchísimo respeto, aunque admiración, pero él muestra con datos mundiales, no deben ser o tal vez lo saca de Argendata, pero datos que son públicos, cómo los países desarrollados llegan a desarrollarse porque invierten más en ciencia. Y que eso es concomitante, invertir en ciencia y desarrollarse, aumentar el Producto Bruto y aumentar el ingreso per cápita. Ahora, no lo hacen en todas las áreas de la ciencia y no lo hace solo el sector público, pero sí hace una gran parte el sector público. Cada uno de esos países, siempre él da el ejemplo de Noruega con el petróleo y da el ejemplo, creo, de Israel con las TICs y biomédicas. Elige 3, 4 temas que sean importantes para ese país. Si nosotros queremos financiar o desarrollar todas las áreas, no vamos a poder. Somos un país chiquito con una comunidad científica chiquita, no chiquita en extensión, me refiero al país, sino que nuestra comunidad científica es muy valiosa, pero es chiquita. A pesar del número de investigadores que dijiste que hay cada 1000 habitantes, somos poquitos. Vos mirás la literatura científica,
por mi área, y trabajos de Argentina salen cada tantos números en las revistas buenas. No porque seamos malos, porque somos pocos. Cada trabajo lleva un montón de tiempo. Yo haría eso, me sentaría con mucha gente de disciplinas distintas que piense diferente. Yo aprendí mucho del trabajo interdisciplinario, trabajando con agrónomos, con abogados, con sociólogos, y aprender a entender otras áreas de la ciencia y decir, bueno, a Argentina le iría mejor si hace medicamentos, o si hace agro, o si hace inteligencia artificial, porque necesita poca inversión, yo qué sé. O sea, hay que mirar distintos factores y decir, bueno, desarrollemos estas 4 cosas. Y eso es lo que haría. Pero no estoy en el poder para decidir, así que ni nadie me preguntó tampoco. Bueno, eso que vos decís es interesante también porque me llama a la pregunta que quiero hacerle en esta segunda ronda a Daniel y que tiene que ver con esto, con lo que dice Raquel. Nadie me preguntó. Bueno, nosotros te estamos preguntando, Raquel, y te estamos escuchando. Lo aprecio. Y bueno, pero eso es la gran dificultad. ¿Quién quiere tener esta conversación que no sea dicotómica, que no sea por díadas, que no sea blanco y negro, que no sea insultante? ¿Cómo convocamos a los otros y las otras a que tengan esta conversación que propone Fundar? Y también te quiero preguntar otra cosa, la segunda. Perdón que hago muchas preguntas en una, pero es el hábito. Si los y las políticos prestan atención a los datos, si quieren tener esta conversación o quieren seguir haciendo política pública con lo que les parece. Me mataste. A ver, yo creo que de esta experiencia que estamos transitando, tan dura, creo que en parte del arco político que antes era la grieta anterior, se están empezando a dar movimientos subterráneos que empiezan a habilitar una conversación que antes no se daba. Y yo charlo mucho con, no sé, desde gente del peronismo, del radicalismo, mismo del PRO, del socialismo, etcétera, que antes quizás no se podían ni ver las caras y hoy empiezan a poder tener esa voluntad de tener un lenguaje, llamarse una conversación racional. Si prosperará, bueno, ojalá. Pero veo que se va dando eso, no sé el resto si lo ve en la diaria, pero yo empiezo a notar algo de eso. La segunda pregunta es un gran tema. Está claro que muchas veces el político tiene el incentivo a llevar el mayor agua por su molino y usar el dato que le conviene para decir lo que convenga, para justificar lo que convenga. Creo que ahí lo importante es cómo logramos construir una institucionalidad, instituciones en el Estado donde puedas tener cuadros técnicos, digamos, formados, que sean estables y que sobrevivan a los gobiernos para poder, de alguna manera, consolidar cierto tipo de políticas públicas que partan de un diagnóstico medianamente profundo de la realidad argentina. En algunos casos lo ha logrado hacer, pero en muchos lamentablemente no. Creo que hay algo de eso. Pero es una pregunta que está buena para iterarla y pensarla más, un poco más en profundidad. Quiero sumar algo a lo que decía Raquel. Yo antes de estar en Fundar, yo fui académico, vengo del CONICET, hice beca de doctorado y postdoctoral, y tenía, cuando arranqué la beca, en realidad tenía una pregunta bastante existencial que en realidad la tengo desde chiquitito, que es ¿qué hace que los países sean ricos? Yo cuando era chiquito, me acuerdo del año 95, en mi casa compraban el diario Clarín y venían, no sé si alguien se acuerda, venían unos fascículos de atlas del mundo que después los coleccionabas y los encuadernabas. Y a mí siempre me gustó la geografía y algo que me llamaba la atención en esos atlas encuadernados veía los países y había una fichita técnica y decía, bueno, la población, la montaña más alta, el río más largo que tenía el país, el área, el idioma y el PBI per cápita. Y yo veía ese número y veía que a algunos países le daba muy alto y a otros países le daba muy bajo. Entonces yo le preguntaba a mi viejo, che, papá, ¿qué es el PBI per cápita? No, bueno, es una métrica que mide qué tan ricos son los países, que también mide la gente. ¿Y por qué son diferentes en los países? Y bueno, porque algunos países producen más que otros, pero no me dio mucho la respuesta. Esa idea un poco de los atlas, de allá en el año 95,
cada tanto me hacía eco en la cabeza en la adolescencia. Yo iba a estudiar economía. En un momento no sé por qué me rebelé y me decidí a estudiar sociología y música. Y ya hacia el final de la carrera de sociología, esa palabra, la pregunta de, che, ¿por qué países más ricos, pobres? Que después me enteré que era una pregunta cero original, digamos, Adam Smith, La riqueza de las naciones, en 1776, más para atrás incluso también, pero que esa pregunta yo le quería tratar de encontrar una respuesta. La ciencia social está llena de esas respuestas. Y en eso me embarqué en la tesis doctoral. Y en la tesis doctoral, tratando de entender qué era el común denominador de los países desarrollados y cuál era el común denominador de los países no desarrollados, yo primero tenía una idea que era, los países desarrollados exportan manufacturas, los países subdesarrollados exportan productos primarios. Una idea que creo que está bastante difundida. Y lo que encontré era que el vínculo no era tan así. ¿Por qué no era tan así? Porque tenías algunos países que te rompían un poco la regla. Es verdad, el grueso de los países desarrollados exportan manufacturas. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur. Y Australia, mirá, la canasta exportadora es más primaria que la de Argentina. Noruega, más de la mitad de las exportaciones hidrocarburos. Parece más parecida a la canasta exportadora de Colombia que a la de Alemania. Nueva Zelanda, una gran potencia, una pequeña potencia agroalimentaria, uno de los principales exportadores de leche en polvo, más parecido a Uruguay, la canasta exportadora, que a la de Taiwán. Y entonces dije, acá hay algo que no me está cerrando, no es tan así la cuestión. Del mismo modo había países que exportaban manufacturas, no necesariamente eran desarrollados, México, si se quiere, Filipinas. Y de repente, buscando un poco ahí en, ¿qué puede ser este otro común denominador? Hay algo que no me están dando. Claro, ahí lo que veía era que el común denominador de los Noruega, los Australia, Nueva Zelanda, junto con los países desarrollados, que son países que tienen unas altas capacidades científico-tecnológicas. Son países que a partir de sus recursos naturales logran innovar. ¿Sí? Vos mirás el gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del PBI de Noruega, de Australia, de Nueva Zelanda, y es mucho más parecido al de los países desarrollados que al de Argentina, que al de Brasil, que al de Uruguay, que al de Chile, que al de Colombia. Vos mirá las patentes por habitantes que tienen esos países, son mucho más parecidas a la de Estados Unidos, a la de Francia, que a la de Argentina. Y entonces ahí me llamó mucho la atención esa pregunta. Dije, espera, Argentina tiene muchos recursos naturales. ¿Puede, a partir de esos recursos naturales, tratar de generar encadenamientos virtuosos con el sistema científico-tecnológico para ser un país desarrollado? Ejemplo, ¿no? Para ponerlo un poco más en ejemplos concretos, lo que hace Bioceres es eso. Argentina exporta soja y vos lo mirás como un commodity, pero detrás de todo eso, el día de mañana, si prospera que el grueso de los cultivos sean soja HB4, hay muchísimo conocimiento embebido en esa soja que después en las estadísticas de comercio internacional aparece como un commodity. Pero detrás, en definitiva, ese conocimiento te permite tener una productividad agropecuaria muchísimo más alta e inundar el mercado. Y tiene un montón de tecnologías nacionales que le permiten tener mayor recupero de minerales, tener mayor capacidad de exploración geológica que otros países, más de la mitad del software que se usa en las minas del mundo de origen australiano. Y el país que me obsesionó, con el cual quise entenderlo más en profundidad, es Noruega. ¿Por qué Noruega? Porque es el país de mayor desarrollo humano del mundo. Y sabemos muy poco sobre Noruega. Que es el país, digamos, tiene un PIB per cápita como el de Estados Unidos, pero mucho mejor repartido. ¿Sí? Es el país donde, es el país de esperanza de vida casi 85 años, de las desigualdades más bajas del mundo y con muchísima prosperidad. Y lo que es interesante de Noruega, sí, es un exportador de hidrocarburos, pero detrás de todo eso hay un entramado científico y tecnológico y un rol del Estado fundamental, no solo teniendo empresas públicas, sino apostando a la ciencia y tecnología que le permite generar ese ecosistema. Entonces, ¿Noruega qué hace? No solo explota hidrocarburos en el Mar del Norte, sino que te desarrolla las plataformas petroleras que son de súper complejidad para extraer ese petróleo. No solo eso, tienen el know-how necesario para extraer ese petróleo a 4.000 metros de profundidad, que es súper compleja la técnica, razón por la cual después exporta esa tecnología a Petrobras en Brasil o mismo en Argentina, donde hoy estamos explorando hidrocarburos en el mar argentino, y YPF, nuestra petrolera de bandera, va y se asocia con su contraparte noruega llamada Equinor, la YPF de Noruega. ¿Para qué? Porque ellos tienen el know-how de cómo explorar a 2.000, 3.000 metros de profundidad
cómo extraer hidrocarburos. ¿Está bien? La canasta exportadora de Noruega aparece, más de la mitad son hidrocarburos, pero detrás de eso hay todo un proceso súper complejo. Entonces, ¿cuál es el común denominador del desarrollo? Países que logran construir capacidades científico-tecnológicas. Cuando vos te vas a ver, yo esta discusión la he tenido 1000 millones de veces con quienes hoy son los anticiencias. Dicen, no, porque en los países desarrollados el 75% de la inversión de la ciencia es del sector privado y en Argentina es al revés. Sí, pará, pero reconstruir la historia. En la historia vos vas viendo qué pasaba en los años 50, 60, 70, cuando esos países empiezan a apostar por justamente construir esas capacidades. Y en ese entonces era 60, 70, 80% de inversión pública, que lo que hace la inversión pública es lo que los economistas llaman crowding in. Crowding in supone lograr que el privado después se monte sobre eso. ¿Por qué? Porque el sector público genera un conocimiento de base que después habilita que el sector privado haga negocios. Con pleno boom de la NASA, creación de Internet, se empieza a gestar el GPS, todo lo cual después genera la revolución de Apple y todo eso. En ese momento Estados Unidos invertía más de 2 puntos del producto en inversión pública en ciencia y tecnología. Argentina, ¿cuánto es el máximo que invirtió en su historia? 0,3. ¿Sí? 0,3. Es 7, 8 veces menos. Dormí un poco, así que no sé si hice bien la cuenta, pero por ahí anda. Después, claro, empieza a emerger todo Silicon Valley y todo eso, y el sector privado empieza a ganar peso. Entonces, esa, digamos así, estadística de berreta, ¿no? Del 70% privado, 30% público, no, bueno, eso significa que tenés que bajar el sector público para que suba el privado, es totalmente falaz. El grueso de la ciencia económica, que entiende los procesos de innovación, lo que trata de mostrar es justamente cómo la inversión pública es condición habilitante para que después se monte el sector privado y lo haga. Y es el ejemplo de Bioceres. Bioceres no existiría sin inversión pública, y así lo mismo podríamos decir de muchos otros desarrollos que se han hecho en otros países latinoamericanos. Entonces, yo trato de ser un poquito más optimista. Yo entiendo el panorama, a veces yo finjo demencia para no quedarme durmiendo tapado hasta arriba, pero creo que dentro de esta llamada batalla cultural hay muchas cosas, ¿no? Para hacer, yo diría que hay, así como Raquel dice que tenemos que especializarnos en 3, 4, 5 disciplinas, que estoy de acuerdo, yo diría que uno de los campos, tenemos que especializarnos quizás en 3, 4 puntos de la batalla cultural contra muchas de estas cosas, y una sin dudas tiene que ser la batalla por la ciencia y la tecnología, porque sin eso no hay desarrollo posible, no existe, no hay ningún país del mundo que tenga la calidad de vida de cualquiera de los que nos queremos parecer, cuyo Estado no haya invertido muchísimo más de lo que invirtió Argentina en ciencia y tecnología. ¿Sí? Hoy Estados Unidos es el modelo de desarrollo ideal del gobierno. Bueno, Estados Unidos en los años 60 invirtió 7 veces más en inversión pública que relativa al PBI, y hoy, al día de hoy, 0,5, 0,6, 0,7 del PBI, o sea, el doble en relación sobre un PBI muchísimo más grande, eso es en términos absolutos. Y una última cosa, y ya me callo. Hoy el mundo, más que nunca, las potencias y muchos países de ingresos medios como Brasil, pero potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, China, están apostando, como no lo habían hecho en mucho tiempo, por la política industrial, científica y tecnológica, porque saben que ahí está la semilla del bienestar del futuro. Hoy, miren cualquier métrica de cómo está subiendo el interés en las políticas industriales en el mundo, viene subiendo sin parar lo que está haciendo Estados Unidos, justamente porque están viendo que China se lo está comiendo crudo, todo lo que está pasando. Entonces, estamos yendo en una dirección que lamentablemente va a contramano, una vez más, en la historia argentina, de lo que pasa en el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es una sensación agridulce de ver la realidad y preocuparse mucho, pero también la necesidad de seguir construyendo, de seguir encontrándonos y seguir construyendo un diálogo sobre esto. Me gustó mucho eso que decías, Daniel, que hay que elegir algunos puntos sobre los cuales ser vehemente y dar la batalla cultural, y me parece que sí, que la ciencia y el conocimiento es uno de ellos y es clave. Bueno, le voy a pasar la palabra al público para que puedan hacer algunas preguntas que seguramente tienen a punto de realizar varias. Allá veo una mano levantada.
Hola, hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta, vos que sos sociólogo, si podrías dar ejemplos de cómo la investigación en sociología o en ciencias sociales también puede ayudar a mejorar, ya sea para el desarrollo de un país, a distintos niveles, ¿no? No solo la parte económica, sino otros aspectos que también son importantes para la sociedad. Sí, hay un montón. Desde entender la violencia en el fútbol, ¿sí? Y qué la origina, hay mucho trabajo sociológico, hasta entender, por ejemplo, cómo son las prácticas de consumo, cómo ahorra la población, qué es lo que determina cómo ahorra y por lo tanto cómo hacer alguna política para mejorar las formas de ahorro o entender mejor cómo es el ahorro, por qué ahorramos en dólares, eso además de que es una respuesta económica también hay, se la puede abordar desde la sociología, entender cuáles son, la sociología también puede ver cuáles son los mecanismos por medio de los cuales los estados construyen capacidades que permiten hacer mejor política pública. ¿Sí? Es súper abierta la cantidad de cosas que se puede hacer. Mismo, digo, yo de la sociología, tratar de entender los procesos de desarrollo, qué es lo que hace que los países sean más prósperos, permite también diseñar e implementar mejores políticas públicas que impulsen el crecimiento económico. Podría seguir diciendo un montón de cuestiones más. ¿Por qué hay, no sé, cuáles son los mecanismos sociales que llevan a las adicciones? ¿Sí? Muchas veces se lo agarra de la psicología, la sociología súper complementaria. ¿Cuáles son los mecanismos sociales que llevan al bullying? También ahí la psicología y la sociología pueden, y cómo operar para eso. O sea, te podría seguir enumerando, pero hay un montón de temáticas donde es súper relevante. Y déjeme decir una cosa, digo, si la sociología o las ciencias sociales no fueran relevantes, yo me pregunto por qué los países desarrollados invierten muchísimo más en ciencias sociales que nosotros. ¿Sí? Solamente, digo, yo decía antes, investigadores por millón, Argentina está líder a nivel regional, ¿ok? Tenemos, si no recuerdo mal, 1.200 investigadores por millón de habitantes. Los países desarrollados va de 4.000 para arriba. Y cuando vos mirás la proporción, ¿sí?, de cuántos son de ciencias sociales, ciencias duras, no es que es tan distinto a Argentina. Argentina tiene, si no recuerdo mal, 75% ciencias duras, 25% ciencias sociales. Está bien, en quizás de los países que tienen una base industrial más grande, Corea del Sur, Japón, por ahí es 90-10 esa proporción, pero un 90-10 sobre un número mucho más alto, en términos absolutos igual es más grande. Entonces, hoy no solo hay que defender la ciencia en general, a mí todo el tiempo me dicen, vos sociólogo, dejá de robar, ¿viste? Y digo, la verdad que es un nivel de ignorancia muy grande, digamos. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que hay, donde hay recursos escasos hay que poner prioridades, por eso me parece bien que el CONICET priorice temas estratégicos, algunos de los cuales incluyen ciencias sociales, no es que creo que sean solo ciencias duras, pero de ahí hacer una cruzada, como pasa ahora por, no sé, el famoso paper del ano de Batman, como si fuera, también lo podemos discutir, qué tan relevante es, pero como que eso, tomarlo como el ejemplo de todo lo que son las ciencias sociales, me parece que es totalmente una falacia. Y así como te digo de las ciencias sociales, te puedo decir de la ciencia política también, cómo permitir entender cómo se toman las decisiones en distinto tipo de sistema político, cuáles son las condiciones que permiten entender mejor el federalismo, digamos. O sea, vos necesitas conocimiento para entender el país, para transformarlo. Y si no, somos una sociedad de brutos, digamos. Bueno, ahí puse algunos ejemplos, pero la lista podemos hacerla mucho más larga. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que esté deseando preguntar y no se anime? Ahí en la tercera fila. Hola, buenas tardes. Sí, yo la duda más que tenía es que muchas veces interpretando datos en general, me encuentro muchas veces que eso también se refleja territorialmente de otras maneras. Es decir, que no solamente ver la pobreza en términos, por ejemplo, lo que pasa en Santa Fe o en Buenos Aires, sino cómo eso, qué dinámica tiene a lo largo del país. Entonces, quería saber si
digamos, ¿qué consejo se daría para que justamente, digamos, podamos tener un desarrollo más federal en algún punto, ¿sí? O más esparcido a lo largo del territorio, que yo siento que muchas veces cuando analizamos queda como entendido todo como una unidad y evidentemente cuando uno empieza a ver más a nivel geográfico empieza a cambiar el panorama. Y por otro lado, ¿qué diálogos se pueden hacer con los diferentes sectores productivos? Yo estudié ciencias políticas, hay un paper muy importante que me parece para nombrar, que explica, por ejemplo, la relación del agro con un trabajo hecho de las relaciones del agro con las políticas públicas, una serie de entrevistas. A lo cual, más allá de que el agro en específico, pero de cómo, qué vínculos se pueden hacer con estos sectores y cómo se puede entablar un diálogo de esta manera. Muchas gracias. Bueno, a ver, algo que por ahí no mencioné es que justamente nosotros en Argentina, yo conté una historia de Argentina como si no hubiera desigualdades territoriales y está claro que Argentina es un país atravesado por múltiples desigualdades de ingresos, educativas, regionales, de género, de acceso a la salud, etc. Y algo que en Argendata siempre tratamos de hacer es a cada uno de los tópicos que nosotros tratamos, siempre que sea posible, agregarle una dimensión subnacional, justamente para atender a lo que vos bien decís. Si yo me presento a la Argentina como si fuera una totalidad indivisa, voy a tener el problema de estar omitiendo algo muy relevante, que es un país con una desigualdad territorial muy alta. Entonces, por ejemplo, no sé, hay uno de los tópicos que armamos que es sobre crecimiento económico y PBI, y algo, además de contar un poco cómo está Argentina posicionada y cómo ha ido evolucionando contra el resto del mundo y contra sí misma, tiene una parte que es justamente cómo ha evolucionado el PBI en las provincias argentinas. Y acá digo esto que, sí, Argendata nosotros tomamos muchas fuentes de datos distintas, tomamos del INDEC, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y a veces también vamos a buscar algún paper especializado, por ahí poco conocido, pero que consideramos que es robusto para disponibilizarlo. Y justamente con el PBI de las provincias fuimos a buscar uno de los papers, o mejor dicho, tomamos uno de los pocos papers que estiman el PBI de las provincias desde 1895 hasta el 2004. De ahí nosotros también lo enganchamos con una serie que en su momento habíamos armado el Ministerio de Economía para traerlo hasta 2022, y por primera vez en Argentina hay una serie disponible que permite entender la evolución del PBI y el PBI per cápita por provincia desde fin del siglo XIX, para entender mucho mejor cómo se fueron dando esas divergencias, etc. Ahí te puse un ejemplo, pero te podría decir lo mismo. Cuando agarramos toda la parte de mercado de trabajo, hacemos mucho foco en las diferencias territoriales. Cuando agarramos toda la parte de densidad empresarial, hay una parte que es sobre densidad empresarial, es decir, la cantidad de empresas que tiene per cápita, que tiene un determinado territorio. Ahí incluso vamos hasta el nivel departamental. Y hay un dato que es interesante que encontramos, que es la altísima correlación que hay entre empresas per cápita y necesidades básicas insatisfechas, es decir, inversa, ¿no? O sea, los distritos, los municipios que tienen alta densidad empresarial tienen muy poco porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas y viceversa. Y ahí parte de la zona núcleo lidera, ¿sí? Alguna parte de Santa Fe, alguna parte de Córdoba, alguna parte de la provincia de Buenos Aires, ni que la Arcaba, ¿no? Entonces, siempre que podemos tratamos de ir disponibilizando información subnacional. Después, obviamente, muchas veces pasa que no está esa información, o por ahí la tiene alguna provincia pero no otra, y algo que a nosotros nos interesa es siempre que haya como datos comparables para las 24 provincias. Hoy alguien me hizo una pregunta muy parecida en un evento que tuvimos anteriormente, y por ahí la provincia de Santa Fe publica datos, de femicidios, y por ahí otras provincias no. Bueno, ahí tenemos un problema porque lo que tratamos de hacer es que haya una información comparable entre provincias. Eso por un lado. La otra pregunta, ¿me recordás cuál era? No, a ver, conversaciones con distintos sectores productivos, algo que lo venimos haciendo en Fundar, justamente. A ver, todos los sectores productivos siempre, obviamente, tienen sus intereses, y muchas veces te lo van a defender a rajatabla y es entendible que así ocurra. Sí, también creo que hay una búsqueda también desde muchos sectores productivos por tener una conversación seria
y fundada sobre cuestiones que le son de su competencia, ¿no? Por ejemplo, recientemente en Fundar sacamos un documento sobre un tema súper espinoso en Argentina, y ustedes en Santa Fe lo sabrán más que nadie, retenciones a las exportaciones. Y un poco ese documento que está disponible plantea toda la complejidad del problema. Un poco una de las recomendaciones de política es que claramente Argentina, las retenciones no son un buen impuesto, hay que tender a eliminarlas, pero compensarlas con otro tipo de impuestos, ¿sí? Con impuesto inmobiliario rural, con impuesto a las ganancias, que obviamente te requieren ciertos desafíos federales y de capacidades estatales para percibirlos. Y dar esa discusión, digamos, con entidades agropecuarias es interesante, porque te dicen, sí, bajame las retenciones, pero no me subas inmobiliario rural, pero decir, che, pero mirá, pero esto a la vez te puede generar un sistema de incentivos que te induzca a producir más y por lo tanto a tener más rentabilidad a largo plazo. Y ahí hay una búsqueda de una conversación fundada sobre esos temas. También estamos haciendo un trabajo sobre el futuro de la industria en Argentina, que esperemos que tenga también poder tener esas conversaciones, donde por supuesto la mirada nuestra no es la de un lobby, no es reproducir el lobby de un sector. Fundar no le debe nada a nadie, entonces, y creo que parte del prestigio que se ha ido acumulando tiene que ver con eso. Pero a la vez, bueno, es ser una referencia confiable, tanto en datos como en diagnóstico y como recomendaciones de política, para pensar una Argentina posible para lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Creo que nos queda pendiente esa conversación que tanto buscamos, que tanto ansiamos y que nos permita justamente hablar con distintos sectores, valorizar el conocimiento argentino. Es muy fácil hablar con él. Bueno, por eso, hablar entre nosotros es fácil, hablar con todos es muy difícil, empezar a hablar con algunos y algunas que nos quieran escuchar, que yo creo que también coincido que hay oportunidades de escucharnos. Es el gran desafío que arranca, con Fundar, que propone conversaciones, con Demos, que propone conversaciones, con toda esta gente que está acá teniéndola con nosotros y con la fuerza que podamos juntar para hacer esas transformaciones. Gracias, Erika. Y gracias, aprendí un montón. Gracias.